Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Katy Fernández te saluda. Qué lindo que podamos volver a encontrarnos para abrir nuevamente la palabra, la carta de amor de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y también a orar. Amado Padre Celestial, gracias, porque saber que siempre estás a nuestro lado nos hace vivir muy seguros. Te volvemos a entregar hoy nuestro corazón para que tu Espíritu Santo habite en él y seas el capitán de nuestras vidas, para que con tus fuerzas y solo con tus fuerzas, porque reconocemos que solos nosotros no podemos andar seguros y felices por tus caminos. Padre, por favor, obra milagros entre los enfermos para que puedan glorificarte y ayúdanos a recordar en tiempos de ansiedad, a aferrarnos a la oración y a tu palabra. Y ahora, Señor, como todos los días, tú nos preguntas, ¿dónde estás tú? Aquí, Señor, aquí estamos contigo, con el corazón abierto, deseosos de escucharte. Háblanos, necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén. La lección de esta semana que está empezando hoy, domingo 4 de marzo, lleva por título El papel de la mayordomía. El versículo para memorizar lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 4:7 y dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Debido a la profundidad y la extensión de la mayordomía, es fácil perderse en la visión de conjunto, obstruida por tangentes y desbordada por su enormidad. La mayordomía es sencilla pero a la vez compleja y por lo tanto se la puede malinterpretar fácilmente. Sin embargo, ni el cristiano ni la iglesia pueden existir o funcionar sin ella. Ser cristiano es también ser un buen mayordomo. No es una teoría ni una filosofía, sino un programa de trabajo. En verdad es la ley de la vida cristiana. Es necesario para una comprensión adecuada de la vida y es básica para una experiencia religiosa verdadera y vital. No es simplemente una cuestión de asentimiento mental. Es mucho más. Es un acto de la voluntad y una transacción definitiva y decisiva que afecta a todo el perímetro de la vida. Esto está sacado del libro La mayordomía en más amplio de sus aspectos. Página 5 de Fromm. ¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales de lo que implica ser un mayordomo? Esta semana analizaremos aún más el papel que desempeña la mayordomía en la vida cristiana, no obstante lo haremos mediante una interesante analogía, la rueda de un carro. El día domingo 4 de marzo, la lección lleva por título Cristo como el centro. Jesús es la figura central en toda la Biblia. Juan 5:39. Y necesitamos vernos a nosotros mismos en relación con Él. Él pagó el castigo por el pecado y dio su vida en rescate de muchos. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y todas las cosas están en sus manos. Juan 13:3. Su nombre es más sublime que todos los demás, y un día toda rodilla se inclinará ante él. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Jesús es el centro viviente de todas las cosas. Cristo es el corazón de nuestra mayordomía y la fuente de nuestro poder. Gracias a Él, tenemos una vida digna de ser vivida. Y demostramos ante todos que Él es el eje central de nuestra vida. Pablo pudo haber experimentado muchas pruebas, pero sin importar dónde estuviera o lo que le sucediera,
tenía una prioridad en su vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Te invito a que juntos leamos Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 18, mientras pensamos qué nos dicen estos versículos acerca de cuán importante es Jesús en todo aquello que se relaciona con nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Leí hasta el versículo 17. Ahora vayamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No existe una mayordomía auténtica sin que Cristo sea nuestro núcleo principal. Gálatas 2:20. Él es el centro de la esperanza bienaventurada. Tito 2:13. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. Así como el eje es el centro de la rueda y por lo tanto lleva el peso de un carro, Cristo es el centro de la vida del mayordomo. Así como un eje sólido proporciona estabilidad y permite que las ruedas giren, Jesús es también el centro fijo y estable de nuestra experiencia cristiana. Hebreos 13:8. Su influencia debe afectar todo lo que pensamos y hacemos. Todos los aspectos de la mayordomía giran alrededor de Cristo y encuentran su centro en Él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. El centro de la mayordomía no es un hueco vacío, sino la realidad de Cristo vivo, que obra en nosotros para moldear nuestros caracteres ahora y para la eternidad. Una cosa es decir que Jesús es el centro de nuestra vida y otra cosa es vivirlo. ¿De qué manera puedes estar seguro de que Jesús verdaderamente vive en ti? ¿Cómo promete que lo hará si tan solo le permitimos entrar? Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título Dios nos visita de diferentes maneras. Primera de Reyes 19:13 dice: Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Si alguien te dijera hoy: el Señor se te aparecerá en cualquier momento entre ahora y la puesta del sol, probablemente responderías: bueno, si se me va a aparecer hoy, como usted dice, seguramente lo reconoceré. Elías nunca imaginó que estaba a punto de ver una manifestación de la gloria de Dios, como nunca había tenido la oportunidad de verla. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 18. Pero él no había venido a buscar una manifestación de la gloria de Dios. Elías estaba muy deprimido. Venía huyendo de los enemigos. Había abandonado el puesto del deber y había dejado inconclusa la obra de la reforma que Dios le había encomendado. Sin embargo, Dios, que comprende las debilidades de sus siervos, de ti y de mí, vino a buscarlo en una cueva remota del monte de Horeb. Primero le hizo la punzante pregunta: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Quién te envió aquí? Luego le reveló aquello que él anhelaba ver y experimentar. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto.
y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Obsérvese que Dios no estaba en el poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Tampoco estaba Dios en el gran terremoto ni en el gran fuego. Seguramente, Elías había creído que Dios estaba en aquellas poderosas manifestaciones del poder de la naturaleza. Como nosotros, tenía la noción clara del poder de Dios. Esperaba ver y sentir ese poder para creer que Dios estaba con él. Pero la Biblia dice algo maravilloso. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primera de Reyes 19, 12. Por supuesto, Dios había estado en el viento, en el terremoto y en el fuego, pero quiso manifestarse a su siervo en la forma en que siempre lo hace, por amor y compasión de nosotros, en forma humilde, como se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, o como apareció él mismo cuando vino al mundo, como raíz de tierra seca. No tenía belleza ni majestad para atraernos. Isaías 53, 1. Ese mismo Dios hoy está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Por qué no abrirle? Que en este nuevo día que tienes por delante puedas pensar: ¿has escuchado ya el silbo apacible y delicado de tu Dios vivo? ¿De tu Dios todopoderoso? Decide hoy reconocer al Dios creador en cualquier circunstancia de tu vida. Tómate de su poderoso brazo y así, seguro y feliz, marcha hacia la vida eterna. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día y te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y gracias, porque estás ahí, acompañándome.